Saludos. Vamos a tratar en este instante las fuentes del derecho. ¿Qué es eso de las fuentes del derecho? El derecho es un marco, es una estructura, es un sistema que tiene una forma, tiene una organización, un organigrama. En Colombia se entiende como una fuente del derecho todos esos elementos que influyen en la decisión de un juez. Esto lo dijo un filósofo cuyo apellido es Ross y es fuente de una de sus más grandes obras que trata la teoría de las fuentes del derecho. Así de importante es el tema. Filósofos del derecho han dedicado su vida a determinar cuál es la importancia y cuál es el orden lógico de las fuentes del derecho. En Colombia, la principal norma de todas, la más importante, es la Constitución. Y aquí yo quiero que ustedes hagan un mapa mental, hagan un gran marco, un marco muy grande. Ese marco grande se llama Constitución. En la Constitución se encuentran los derechos fundamentales, la estructura del Estado, el funcionamiento del Estado, las entidades de control, el régimen político. Bueno, ahí en la Constitución ustedes encuentran el ABC de cómo funciona Colombia jurídicamente. Debajo, o más bien, dentro del marco de la Constitución, o sea, un marco más pequeño, dentro de ese gran marco de la Constitución, encontramos las leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes son órdenes establecidas por el Congreso de la República, que en Colombia está dividido en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. El Senado es elegido a nivel nacional, mientras que la Cámara de Representantes es elegido por regiones. Cada uno de los representantes a la Cámara se presenta por su región. ¿Por qué ocurre esto? Porque necesitamos la representación de la gran mayoría, si no es que es de todos, frente a quienes hacen las leyes. Porque es que la ley es una orden, es algo que se debe cumplir, es un mandato. Si no se cumple con la ley, pues habrán consecuencias que afecten el normal desarrollo de las personas naturales o jurídicas. El artículo 150 de la Constitución establece que el Congreso es quien hace las leyes. ¿Por qué lo encontramos en la Constitución? Acuérdense, la Constitución está en el marco, es el marco más grande de todos. Si no existiera ese artículo 150, en Colombia no podría haber leyes. Bueno, segundo marco, entonces, un marco más pequeño, está la ley. Al lado de la ley, o en otro marco más pequeño de la ley mejor, o sea, dentro del marco de la ley, que está dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley están los decretos. ¿Los decretos qué son? Son las órdenes que dan las personas que hacen parte de la rama ejecutiva. Y es rama ejecutiva porque ejecutan. ¿Ejecutan qué? Presupuestos. Y son los que le dan vida a las leyes. Hay una ley que dice, me voy a inventar este ejemplo, una ley que dice, todas las personas que no tengan pelo tendrán derecho a un subsidio. Se llamará subsidio a la calvicie. Perfecto, la ley ya está. Pero la ley no dice de cuánto es el subsidio, cuándo lo van a pagar, quién lo va a pagar. Entonces se necesita un decreto, en este caso presidencial, indicando el Ministerio de Igualdad será quien reglamente el tema del subsidio a la calvicie. ¿Qué pasa o qué pasaría si el ministerio emite el decreto del subsidio a la calvicie sin que exista una ley que cree ese subsidio? Que ese decreto es ilegal. ¿Por qué? Porque no está amparado en una ley. Quiero que quede esto muy claro. El decreto depende de la ley y la ley depende de la Constitución. Ahora bien, en el mismo ejemplo,
¿Será que una ley que establezca un subsidio para los calvos es constitucional? Puede que sí, puede que no. Nosotros los calvos diríamos que sí es constitucional porque nos sentimos desplazados, nos sentimos aislados de la sociedad y eso nos trae una afectación psicológica muy grande y tenemos derecho a que la sociedad nos compense por eso. Pero la gente que tenga pelo va a decir, y es que el ser calvo, ¿qué derecho le da a recibir un subsidio? El ser calvo no lo inhabilita a trabajar. El ser calvo no lo hace menos inteligente, menos capaz. Digamos que la Corte Constitucional dice, esa ley es inconstitucional porque los calvos no tienen más derechos que cualquier otro. Por lo tanto, la ley, al ser inconstitucional, implica que el decreto basado en esa ley también será inconstitucional. ¿Por qué? Porque la ley en la que se basaba ya no es legal. Esta dinámica es muy importante en todos los temas de derecho, porque ocurre que muchas veces, sobre todo les hablo desde mi experiencia en impuestos, crean un impuesto basándose en una ley que es inconstitucional. ¿Será que si esa ley es inconstitucional, el recaudo de ese impuesto fue legal? No. Por lo tanto, deben ser regresados los impuestos que se cobraron porque se fundamentaron en una ley que no era legal, que era inconstitucional. Muchas veces, y he sufrido este problemita, la Corte Constitucional establece que la ley sobre la cual se cobraron los impuestos es ilegal, pero que los impuestos recaudados no van a ser devueltos. Entonces muchas veces el Ejecutivo, sobre todo el Ministerio de Hacienda, que es el que recauda impuestos, se aprovecha de esto. Entonces se han visto casos en los cuales crean un impuesto que es groseramente inconstitucional, ya sea porque la ley es inconstitucional o simplemente porque el decreto no está obedeciendo a la ley, sino que se está inventando cosas nuevas. Y se aprovecha que pues al final el impuesto quedó cobrado, quedó recaudado, y cuando los jueces deciden que ese impuesto no es procedente, el ministerio dice, bueno, perfecto, no lo vuelvo a cobrar. ¿Qué pasó entonces con los impuestos que cobró antes? Pues lastimosamente esos impuestos los perdieron las personas que de buena fe, creyendo en que la ley era legal y que el decreto era legal, los pagaron. Bueno, ya pasando de estas tres fuentes, encontramos la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Son las decisiones que toman los jueces. Y en el ejemplo de los impuestos es muy claro. El juez decide que la norma, la ley es inconstitucional, por lo tanto ya no se puede cobrar el impuesto. ¿Cuál es la consecuencia de esa jurisprudencia? Que si en un futuro intentan sacar una ley igual o similar a esa, que por las mismas razones de la primera ley fue decretada inconstitucional, la siguiente ley que es tan parecida, pues obviamente será inconstitucional. ¿Por qué? Porque ya un juez dijo que esas características hacen que esa ley sea inconstitucional. Y por último, la doctrina es el resultado de los análisis y los estudios que hacen los expertos en derecho. Es como la opinión que dan abogados, economistas, filósofos respecto a temas específicos. ¿Y por qué la doctrina está de última? Porque pues sí, es muy interesante lo que dice Pepito Pérez respecto a este tema, pero ¿quién es Pepito Pérez? Puede ser la persona con la mayor cantidad de pergaminos, puede que tenga especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados, pero nunca va a estar por encima de la ley. Lo que diga es una opinión válida, sí, que puede ser importante también, pero obligatoria, no al mismo nivel de la decisión de un juez, y mucho menos al mismo nivel de una ley. Siempre tengan en cuenta este orden jerárquico cuando estén en temas legales. Aquí vemos cómo prevalecen las normas, leyes y decretos, teniendo en cuenta quién las emitió y su tema
espacial y geográfico. La Constitución es a nivel nacional, entonces afecta a todo el país. Tiene un ámbito de aplicación nacional, igual que la ley, pero recuerden que la ley debe estar acorde a la Constitución. La ley nacional también aplica en todo el país. Los decretos nacionales son emitidos por la rama ejecutiva nivel central, es decir, ministros, presidentes y órganos independientes. Las ordenanzas son las leyes que dictan las asambleas departamentales. La asamblea departamental es un congreso, pero a nivel departamental. Ellas claramente emiten algo similar a una ley que se llama ordenanza, que obviamente debe estar acorde a la ley. Si una ordenanza regula un tema que no está regulado por una ley nacional, esa ordenanza es ilegal, porque la ordenanza depende de la ley nacional. Los decretos departamentales son similares a los presidenciales y ministeriales, pero son emitidos por los gobernadores, y esos decretos deben obedecer a una ordenanza. Recuerden que el Ejecutivo siempre debe actuar dentro del marco de lo que diga el Legislativo, y a nivel departamental el Legislativo es la Asamblea Departamental. Por lo tanto, el decreto del gobernador debe responder a lo que diga la ordenanza del departamento. Y por último, tenemos los acuerdos municipales que son emitidos por el Consejo, que es el legislativo a nivel municipal, y los decretos del alcalde, pues es el equivalente al presidente, pero a nivel distrital o municipal. Como les venía diciendo, la jurisprudencia son las decisiones que toman los jueces. ¿Qué ventajas tenemos al tener jurisprudencia? Que el juez hace todo el ejercicio del derecho, es decir, analiza la ley, analiza los hechos en el marco de esa ley y al final decide las consecuencias de esos hechos en ese marco legal. Y hay un principio constitucional colombiano que establece que la jurisprudencia debe ser coherente, es decir, si un juez el 1 de enero, en un caso donde los hechos eran A y B frente a una ley 1, si en febrero se presentan los mismos hechos A y B sobre la ley 1, la sentencia debe ser la misma. Eso se llama estabilidad jurídica. Cada vez que un juez va a tomar una decisión, tiene la obligación de revisar las decisiones de jueces en casos similares que se presentaron con anterioridad. La doctrina, como ya les había comentado, es el estudio de científicos del derecho y de ciencias afines de todo lo que se genera en el ámbito jurídico. Las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos, la jurisprudencia y los estudios de otros doctrinarios, de otras personas que se dediquen a lo mismo. Resulta que la costumbre en derecho comercial es fuente del derecho. La costumbre no es una ley, mucho menos una constitución. La costumbre es un hecho que se repite en el tiempo de la misma manera y que todos conocemos. Claramente, ese hecho tiene que ser legal, tiene que obedecer las órdenes de la ley. No es que, como ahora está de moda, que se utilicen cobros coactivos en motocicleta, contratando a oficinas que quedan en Envigado. No significa que como eso ya es normal, se vuelva costumbre. No, esos cobros son ilegales, por lo tanto no pueden convertirse en costumbre. Colarse en Transmilenio, no, es que eso ya se volvió costumbre. No, eso es algo ilegal. Estamos robándole al sistema el valor del pasaje. Aunque mucha gente lo haga, y lo haga de la misma manera, saltando el torniquete o subiéndose por las puertas, y que todo el mundo sabemos que lo hacen así, no significa que se vuelva una costumbre aceptada por el derecho. ¿Por qué? Porque es ilegal, porque están robando al sistema.
Una costumbre es, por ejemplo, la hora del checkout o del check-in en los hoteles. Eso no hay una ley que diga el checkout en Colombia es a tal hora o el check-in en Colombia es a tal hora. No, eso depende de cada región. Por ejemplo, en la costa, el checkout, es decir, cuando se entrega la habitación en un hotel, es a las 11 de la mañana. En Bogotá es a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque Bogotá es menos turística que Cartagena, que Santa Marta, que Barranquilla. Entonces la costumbre en la costa es que el checkout sea más temprano por necesidades del negocio, mientras que en Bogotá no, son las 2 de la tarde. Esa costumbre es ilegal para nada, simplemente es que todo el sector llegó a un acuerdo y se establecieron esas horas para hacer la entrega de las habitaciones. Ahora bien, para que la costumbre tenga validez a nivel comercial, esa costumbre debe ser certificada. ¿Y quién la certifica? Las cámaras de comercio de la región. Cada uno de los departamentos, y en muchos casos las ciudades capitales de los departamentos, tienen su propia cámara de comercio. ¿Y por qué? Porque es que las costumbres comerciales en cada región son diferentes. Y les acabo de dar un gran ejemplo, el tema de los hoteles. No es lo mismo la hotelería en la costa que la hotelería en Bogotá. Entonces los usos, las costumbres son totalmente diferentes. Hacer negocios en Nariño no es lo mismo que hacerlos en Atlántico. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los costeños que van a un ritmo diferente, que tienen una cultura totalmente diferente a la de la gente en Nariño, que son más calmados, que son más expeditos en sus trámites. Entonces por eso cada región, cada ciudad tiene su propia cámara de comercio. Y como cada región o ciudad funciona diferente, certifican costumbres diferentes. En Bogotá, claramente quien certifica las costumbres comerciales es la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio tiene 9 sectores donde certifica las costumbres. Entonces está el sector inmobiliario, está el sector del comercio, está el sector informático, el sector transporte, el sector automotor, los contratos de riesgo compartido y franquicias, el sector financiero, el sector asegurador y el sector editorial. Cada uno de estos mercados, si se le puede llamar así, tienen unas costumbres específicas. Por ejemplo, en el sector asegurador en Bogotá, en el contrato de seguro, la costumbre mercantil es que las aseguradoras utilicen una firma mecánica en la carátula, en los anexos y en las modificaciones de todos los documentos que expidan con relación a una póliza. ¿Qué es eso de la firma mecánica? Es una firma, el sello. Puede que en la Cámara de Comercio de Cali no acepten el sello como firma. En Bogotá sí, porque es una costumbre mercantil. Y eso no está en una ley ni en un decreto. Eso simplemente está en el listado de costumbres de Bogotá. Otro ejemplo, en Bogotá, cuando una persona ayuda a concretar una venta de un inmueble, se gana una comisión del 3% sobre el valor de venta del inmueble. ¿Por qué? Porque esa es la costumbre. No olviden, todas las costumbres comerciales deben estar certificadas, ser uniformes, conocidas por todos y repetidas en el tiempo. Y pues evidentemente estar dentro del marco de la ley. Por ahora no es nada más. Muchas gracias por estar pendientes de este video.